Por eso yo le robo un minuto inicial nada más siempre para hacer una triple aclaración que para mí es esencial. La primera y principal, grábenselo, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia de finanzas públicas y de política económica. La deuda es un condicionante financiero, económico y político de la Argentina. Si no se entiende la gravedad e importancia de este tema, es probable que lo que yo vaya a decir después no quede bien comprendido. En segundo lugar, la deuda no es un hecho aislado, la deuda no es un accidente que nos ocurrió por única vez y que ahora estamos pagando por arrastre las consecuencias. No, la deuda es un sistema viviente, es un sistema operativo, un sistema que se retroalimenta y que nos carcome todos los días. Tercero, siendo la deuda un sistema, todo sistema se rige por una lógica. ¿Cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Todos nosotros escuchamos hablar de usura y entendemos la parte superficial de la usura. Es usura cuando el prestamista se abusa de la condición del deudor. Pero la usura tiene un aspecto mucho más profundo. Existe usura, la lógica, la finalidad del usurero, en esencia, es que el deudor nunca deje de ser deudor. El tema es cómo endeudar a una persona, a una empresa o a un Estado de tal manera que nunca se pueda liberar de la deuda. Este es el meollo de la cuestión y esta es la trampa de la deuda perpetua en que está la Argentina. Porque una deuda sin capacidad de repago es una deuda perpetua, es una deuda forzosa, porque tiene que ser refinanciada continuamente. Y este es el círculo vicioso en que cayó la Argentina y que no tiene una solución financiera, sino tiene una solución política. El propósito mío es darle a ustedes, sin abrumarlo demasiado, algunos números para que ustedes se den cuenta de la gravedad y la criticidad de la situación. Para eso les aclaro que me baso en información oficial, más allá de que me merecen muchas reservas algunas de las informaciones oficiales, pero para no hacerla muy complicado y para no marearlos con números, les voy a tirar lo más importante. La última información del Ministerio de Economía dice que la Argentina está endeudada en 172 mil millones de dólares. No quiere decir que se deba todo en dólares, se debe en distintas monedas. En pesos se debe menos del 40%, pero en moneda extranjera se debe más de la mitad. Esta deuda es total, comprende la deuda que está, llamémosle normalizada, que son 141 mil millones, 142, y la deuda que está en manos de los que llaman holdouts, es decir, los bonistas que no entraron en el megacanje Kirchner-Labaña del 2005 y que se encuentran pleiteando con la Argentina y a los cuales en estos días se les quiere hacer una oferta. Por eso, la toma de las reservas del Banco Central está directamente relacionada con esta oferta que se le quiere hacer a los bonistas, ofreciéndole plata de las reservas del Banco Central para un pago parcial a los acreedores que quedaron fuera del canje del 2005. Pero ahora vamos a llegar a eso dentro del tiempo limitado que tengo. Entonces, 172 mil millones es la deuda total del país. Hay deuda no registrada, no se las voy a complicar, pero hay entre 10 y 15 mil millones de deuda más que no están computados. En esto no está ni la deuda consolidada de las provincias, que en su conjunto deben cerca de 27 mil millones de dólares, la mayoría con el gobierno central. No está la deuda cuasi fiscal del Banco Central por letras y notas, que suman 14 mil millones de dólares más. No está deuda de empresas, de organismos públicos, de fondos fiduciarios. Les quiero aclarar, esto es solamente deuda en cabeza del Estado Nacional. 172 mil millones y el Producto Bruto es 300 mil. O sea, estamos con una deuda que pasa a la mitad del Producto Bruto, si seguimos las moderadas informaciones oficiales. De esta deuda le vencen al país por capital anualmente unos 20 mil millones de dólares. Este año, mientras la Secretaría de Finanzas da una cifra bajista de 13, 14 mil millones, en el presupuesto se aprobó capital por 31 mil millones de dólares, porque está incluido también parte del canje.
el país no paga un centavo, salvo excepciones, no paga un centavo de capital, porque no tiene plata. La deuda se refinancia continuamente por operaciones de innovación de deuda. Es decir, el país rescata un bono y emite otro nuevo. Obviamente, cuando un deudor tiene que refinanciar una deuda que no puede pagar, para emitir la deuda nueva tiene que aceptar peores condiciones que con la anterior. Esa es de rigor. Nada más que eso se enmascara porque existe una complicidad entre los gobiernos deudores y sus acreedores. Entonces, ese es el nudo de la cuestión también. Este año, según presupuesto, habría que pagar 31.000 millones de dólares. No se van a pagar, se van a refinanciar. Y ese es el tipo de oferta que se está negociando en este momento. Ahora, paralelamente al país le caen por intereses de esa deuda aproximadamente entre 10 y 11.000 millones de dólares de intereses. Quiere decir que la relación capital-intereses es esta, que por cada 3 dólares que nos caen de vencimiento de capital, nos cae 1 de intereses. Nosotros no pagamos un centavo de capital, pero tampoco tenemos plata para pagar la totalidad de los intereses. La Argentina paga las 2/3 partes de los intereses. Según presupuesto, este año se van a pagar 6.800 millones de intereses. Pero resulta que los intereses devengados, es decir, lo que le caen a la Argentina, suman entre 10.300 y 11.000 millones. El gobierno nunca informa cuánto se debe de intereses en total. Informa solamente lo que se va a pagar. El resto se capitaliza por anatocismo. ¿Qué quiere decir esto? El anatocismo es que el interés que no es pagado se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Y esa es la lógica de la usura. Cuando existe anatocismo, ese es un indicador de que el país está en la trampa de la usura. Porque un deudor que no paga capital y no puede pagar la totalidad de los intereses y vive capitalizando intereses y refinanciando deuda a tasa más cara, ese deudor entró en la trampa perfecta, en el círculo vicioso perfecto de la usura. Es decir, tiene una alta deuda, no la puede pagar, la refinancia, le caen intereses, no lo puede pagar y los capitaliza, vuelve a pedir deuda y le fijan condiciones más caras y eso aumenta el stock de deuda. Entonces el círculo vicioso vuelve a empezar. Este es, en pocas palabras, imagínense que para tener una magnitud, porque estamos hablando de miles de millones de dólares, y resulta que, claro, eso se le escapa a la comprensión corriente. Pero para que ustedes, siempre hago una traducción esta, 10.000 millones de dólares de intereses al año, son 27 millones por día. 1.114.000, 140 por hora. Quiere decir que mientras nosotros estamos acá exponiendo una charla, a la Argentina, como en el reloj de un taxi, le cayó más de 1 millón de dólares. Esta es la proporción, y solamente de intereses. Este es el grado de criticidad de la deuda y este es el estado de asfixia que ha llevado, lo que es evidente y está ahora público y notorio, creo que se les ha escapado de las manos, a esta maniobra desesperada del gobierno de echar mano a las reservas del Banco Central para pagar deuda. En realidad, voy a hacer unas breves consideraciones, avísenme cuando se me acabe el tiempo, porque lo primero que quiero aclarar sobre el estado de las negociaciones es esto. Entendamos que es una crisis de deuda. Para decirlo en términos muy simples, una crisis de deuda es cuando el deudor está fuera de su capacidad de pago. En consecuencia, cuando se produce una situación de ese tipo, el deudor está obligado a refinanciar sus obligaciones. Y cuando esas obligaciones se pactan, se tienen que aceptar condiciones peores. Esa es lisa y llanamente la situación de crisis de deuda. En la experiencia argentina e internacional, las crisis de deuda se dan más o menos entre 3 y 5 años. Ese es el promedio internacional. Todos los países que han salido, a los 3-5 años vuelven a entrar en una crisis de deuda, que quiere decir, vuelven a entrar en cesación de pagos. Entonces vienen los salvatajes, los blindajes. Es decir, llamémosle así, las vacas internacionales, donde se pone un poco más de plata para que el país desatranque sus pagos a los acreedores. Porque el verdadero sentido de los salvatajes no es salvar al país que es deudor, sino salvar a los acreedores que no se queden sin cobrar. Y ese es el nudo de la cuestión.
Entonces, dentro de ese esquema, nosotros tenemos que ubicarnos que acá han ocurrido brevemente varios hechos nuevos. El primero es que el gobierno Kirchner refinanció en el año 2005 un canje. Fue en realidad un megacanje, porque se llama megacanje al que hizo de la Rúa Cavallo en el 2001, que refinanció deuda por menos de 30.000 millones de dólares, aceptando una operación ruinosa y fraudulenta para el Estado. Bueno,